perdón, no es el coseno de 1, lo que uno busca es que el coseno de phi sea lo más parecido a 1. ¿Sí? De esa manera, lo que hace es que toda la potencia se convierta en trabajo. Por más que no lo pueda hacer, idealmente lo que uno busca es hacer eso. Entonces, para finalizar, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Después les queda el apunte, fíjense, lo pueden leer tranquilamente, porque lo que sigue a continuación es mucho más sencillo. Pero vamos a hacer un cálculo de una potencia en una instalación eléctrica, que tal vez sea lo que en el día a día ustedes se encuentren. Bien, el ejercicio está explicado en el apunte y también está explicado acá. Vamos a explicarlo acá para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Esta es la instalación que queremos utilizar. Bien, esta instalación, permítame un segundo que vamos a hacer un recuerdo, así lo pongo en la pizarra. En la instalación que vamos a calcular cuánto es la potencia que me requiere la red, o sea, cuánto es la potencia que mi equipo requiere a la red. Este escenario es un taller, ¿sí? Donde se hace trabajos en los cuales tenemos, ahora vamos a explicar cada uno de los símbolos, así se entiende qué son, ¿sí? Tenemos, por un lado tenemos un motor, el cual si ustedes fijan tiene está representado con una resistencia y una bobina en la parte interior. Tenemos cubas electrolíticas, ¿sí? Que sirven para hacer trabajos que tienen una cierta valor y una cierta potencia, lo vamos a escribir todos. Tenemos una soldadora eléctrica de arco, bien, y tenemos una iluminación respectiva. El motor, las características que tiene el motor son, el motor tiene una potencia, ¿sí? Unidades de 1 HP, ¿sí? Un horsepower, y tiene un coseno phi, un ángulo phi de, perdón, no, coseno phi. Un coseno phi de 0,75. Bien, lo que son las cubas indicadas con en este caso en el ejercicio lo usan para nivelar para golpes, seguramente es un taller de autos viejos. Que está indicado en la letra N, tiene los valores, los siguientes valores. Tiene un consumo en potencia de 1500 watts, ¿sí? Y un coseno phi igual a menos 0,75. Bien, esto lo que les está indicando es que la carga es más inductiva que capacitiva, y en este caso este es más capacitiva que inductiva. ¿Por qué? ¿Ustedes saben cómo funcionan las cubas electrolíticas? Las cubas electrolíticas, para aquel que no sabe, son una batea con un material, en este caso níquel, en el cual se pone un cátodo y un ánodo, ¿sí? Y hace pasarse corriente y en el paragolpe se pega el níquel y queda niquelado. Entonces es como que yo tengo una capacitancia, tengo dos potenciales, uno positivo y otro negativo, ¿sí? Y se genera una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, lo que es el níquel, la ve y se queda pegado en el paragolpes. Mal hablado y pronto, pero ese es el funcionamiento. Después tenemos una soldadora eléctrica de arco, ¿sí? La cual tiene una potencia reactiva de menos 2000, que puede ser que aparezca, ¿sí? Kilo volt ampere reactivo, iba a decir cualquier cosa, 2000 volt ampere reactivos, y tiene un valor de phi, ¿sí? El seno de phi en este caso, no es el coseno de phi, el seno de phi, que puede ser que aparezca el valor así, indicando que es reactivo, es igual a 0,7. Y después tenemos sistema de iluminación. Nico, Sí, Nico, sí. ¿esto va también para las soldadoras que son inverter o es otro sistema? Las soldadoras inverter hay que tener medio cuidado porque las soldadoras inverter utilizan equipos eléctricos. No utiliza, electrónicos, perdón.
no utilizan transformadores. Hay que tener cierto cuidado con la relación de transformación y una corrección en el factor de potencia. Si Ah, te, esta porque tiene el bobinado, el transformador ese claro, gigante. se puede utilizar, pero hay Por que eso, tener ciertas claro. precauciones. No, por ahí vos haces el cálculo con la soldadora inverter y no te da. Ves que el consumo es, hay que utilizar factores de corrección. Están todos tabulados esos. ¿Sí? Y Vendría a trabajar como los aire Gracias. acondicionados nuevos, que son inverter, que transforman lo que es alterna en continua. claro, bueno, pero eso de convertir alterna en continua te produce una coseno phi que no es directo, no es que yo estoy multiplicando la tensión por la corriente, estoy haciendo un desbarajuste en el medio. Como bien vos dijiste, convierto la alterna en continua y después la vuelvo a convertir en alterna con un inversor. ¿Sí? Esos equipos funcionan de manera muy similar a lo que son los variadores de frecuencia. ¿Sí? Hay que tener cierto cuidado porque no convierto directamente. Si aparece, me parece el factor de potencia, ahí está la corrección, el fabricante puso la corrección, el coseno es este y el factor de potencia es este, muy seguramente puedo utilizarlo. Puede ser que aparezca un cierto error porque no estoy trabajando puntualmente con cargas lineales. No, una soldadora inverter no es solamente un capacitor, una bobina o una resistencia. Tengo en el medio MOSFET, TRIAC, transistores y demás, lo que se te ocurra. ¿Sí? No es tan directo el cálculo. Es un poquito más complicado. ¿Sí? Bien. Y por último tenemos luces, ¿sí? Las cuales, como son cargas reactivas, la potencia que utilizan son 0,66 kilowatts. Bien, directamente. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es calcular cuánto es la potencia que me tiene que entregar la red, ¿sí? Para que todos estos equipos funcionen. Primero vamos a empezar con el motor. El motor, si ustedes se fijan, tenemos unidades de HP. Por lo general los motores vienen con unidades de HP, también puede aparecer con unidades de watts en la potencia, porque lo que está indicando acá, esto es la potencia mecánica, no la potencia eléctrica. ¿Bien? La potencia mecánica es cuánta energía produce la máquina, el rotor. Para poder utilizar la potencia tenemos que convertir la potencia mecánica a potencia eléctrica. Bien, para hacer eso hay que hacer el factor de conversión. ¿Sí? Un HP equivale a 700, si yo hago esta 746 watts. 746 watts sobre un HP. Este es el factor de conversión entre watts y HP. Y esto lo que me va a dar es directamente 746 watts. Bien, un HP me produce 746 watts de potencia eléctrica. Bien, con eso ya convertimos. Ahora lo que tenemos que empezar a calcular son los valores de las corrientes y las tensiones, ¿sí? Para poder calcular la potencia activa. La potencia activa para el motor está dada por la tensión eficaz que consume ese motor, la corriente eficaz que consume ese motor y el coseno phi. Si nosotros tenemos que calcular la corriente, ¿sí? Necesitamos calcular la corriente para poder calcular la potencia aparente, ¿sí? Que es la real que me va a estar dando E de sur, E de nor. ¿De acuerdo? Si yo despejo esto acá, lo que me va a dar esto que está acá es potencia activa es igual a la tensión eficaz por el coseno de phi. Oh, ¿qué más quise ese phi? Bien. Entonces, si yo hago estos cálculos y pongo reemplazo los valores, voy a tener que son 746 watts 746 watts sobre la tensión eficaz que me la está dando la línea, ¿sí? 220 volts, por el coseno de phi que dijimos que era 0,75. Este valor me va a dar 746 dividido 220 por 0,75, un valor total de 4,5 amperes eficaces. ¿Sí? Mi motor va a estar consumiendo 4,52 amperes eficaces. ¿Sí? ¿De acuerdo? Con ese valor, ahora
lo que yo puedo hacer es calcular la potencia reactiva. Bien, ¿cuánto es la potencia reactiva del equipo? Para hacer eso, necesito convertir este coseno phi, que es 0,75, a un valor de un ángulo para poder multiplicarlo. ¿Cómo se hace eso? Yo tomo el coseno phi. Yo sé que este valor es 0,75. Si yo despejo la ecuación, paso el coseno hacia el otro lado. Cuando uno pasa hacia el otro lado, esto que estoy indicando acá es similar a hacer esto. 1 sobre el coseno de el coseno de 0,75, ¿sí? Es este valor que está acá. Pero se indica así, menos coseno de 0, menos coseno a la inversa de 0,75. ¿Sí? Este valor, si ustedes hacen el cálculo con la calculadora, les va a dar un valor de 41,40 grados. ¿Sí? Lo que me está diciendo esto es que la corriente se desfasa con respecto a la tensión, ¿sí? En el motor 41,40 grados. Bien, con este valor de la corriente, la tensión y el ángulo que tengo de desfasaje, puedo calcular la potencia reactiva del motor. Cuánto es la potencia que realmente estoy utilizando para hacer otro trabajo en el motor que no es trabajo útil. ¿Cómo es eso? Es el valor eficaz de la tensión por la tensión, corriente eficaz de la tensión por el seno, ¿sí?, de 41,40 grados. Este valor que está acá es 220, vamos a poner los valores, 220 volt por 4,52 amperes por el seno del ángulo ese, que es, vamos a convertirlo ya, 41,40, esto es 0,66. Si yo calculo esto que está acá, 220 por 4,52 por 0,66, me va a dar un valor de 656,3 volt ampere. Bien, parte de la potencia, el motor pide una cierta potencia aparente que está dado por el triángulo ese que vimos hace un ratito, en el cual 746 watts se están convirtiendo en trabajo y 656,3 volt ampere se están convirtiendo en campo magnético y en otras cosas. ¿De acuerdo? Para lo que es las cubas de electrolítica, ¿sí? Procedemos de manera similar, ¿sí? Calculamos la potencia activa y lo mismo. Si calculo la potencia activa, en realidad deberíamos calcular la corriente. Tenemos que la potencia activa, vamos a volver a escribirlo de vuelta, es igual a la tensión eficaz de línea, la tensión que me está dando la red, por la corriente eficaz que está consumiendo. Vamos a escribir en otro color así no se confunde con los datos de abajo. Si tenemos la potencia activa, es igual a la tensión eficaz de la red por la corriente que está consumiendo mi equipo, la cuba de niquelado, por el coseno, ¿sí?, del ángulo que estoy utilizando. Acá el valor, acá tengo una discrepancia, no, esto era 0,65, perdón, esto es menos 0,75, no es 0,65, me confundí yo. Menos 0,65, ¿sí? Por el coseno de menos 0,65, perdón, no, por el coseno phi. Bien, ahora sí, reemplazamos los valores, nos va a dar que estos son 1500 watts por la tensión de la red, 220 volt, por la corriente eficaz que yo no la conozco, por menos 0,65. Bien, si yo despejo la corriente, el valor que me va a dar acá es igual a 1500 dividido 220 por menos 0,65. Bien, esto nos va a dar un valor de menos 10,48 amperes. Acá, según la bibliografía que ustedes vean, lo que van a ver es que mantienen, ¿sí?, el valor negativo para hacer todos los cálculos y después dicen, esta es una carga capacitiva, entonces en el triángulo apunta hacia abajo este valor, porque el motivo es el siguiente: la potencia no puede ser negativa.
¿sí? La potencia siempre se entrega, siempre se utiliza. Entonces que aparezca un signo menos en la potencia es algo medio raro. Por convención se utiliza siempre valores positivos. Pero yo en ese caso, si yo saco el valor negativo, tengo que acordarme después cuando haga los cálculos que yo estoy hablando de una carga que es capacitiva. Por lo tanto, en el triángulo, ¿sí? La flecha que me aporte este equipo va a estar apuntando hacia abajo. Bien, va a ser una potencia reactiva capacitiva. Bien, si agarramos, si no utilizamos ese valor, ¿sí? De lo que es el valor negativo, y directamente utilizamos, teniendo en cuenta, decimos que es menos el valor negativo, utilizamos la potencia. Si calculamos la potencia reactiva de nuestro circuito, ¿sí? Lo que se puede calcular es lo siguiente. Tenemos menos 220, o sea, lo que se hace, dejamos esto acá como positivo, ¿sí? Lo convertimos en un valor positivo, ¿sí? Para no confundir los cálculos. Tomamos 1500 watts sobre 220 volt por... No, perdón, esto estoy haciendo mal. Perdón, me confundí, me estaba haciendo el otro cálculo anterior. Si nosotros ahora agarramos y tenemos que despejar el ángulo del coseno, ¿sí? Hacemos esto, coseno de phi es igual a 0,65, si fíjense que le saqué el ángulo negativo, bien, pero yo tengo que recordar que es un valor capacitivo. Lo que tengo es lo siguiente. Esto es igual a 0,65, tengo menos el coseno, la inversa del coseno, por 0,65, me va a dar 49, el ángulo que me va a dar del coseno phi es 49,46 grados. Bien, si yo ahora calculo la potencia reactiva de este circuito, de este componente, lo que me va a dar es que son 220 volt por 10,48 amperes por el seno, ¿sí? De 49,46 grados. Eso me va a dar un valor igual a... Estoy acá haciendo el cálculo con la calculadora. 49,46 me va a dar un valor que es igual a 172,52 volt ampere reactivo, ¿sí? Acá guarda que este valor es negativo en realidad, ¿sí? En realidad no es negativo, es un capacitivo. Ponemos acá que esto es capacitivo, para saber si lo tengo que sumar o si lo tengo que restar. Si es capacitivo se resta, si es inductivo se suma, por convención. La soldadora de arco, ¿sí? Por último, y las luces después, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que es una soldadora de arco que produce 2000 volt-ampere, ¿sí? Tiene una potencia reactiva de 2000 volt-ampere. Y el ángulo es el seno del ángulo es menos 0,07. Bien, si yo hago los cálculos, ¿sí? En este caso lo primero que vamos a calcular es la potencia reactiva. La potencia reactiva va a ser igual a 2000 bar. Nico, Sí. perdón, antes que sigas, pero no puedo entender cómo es que llegaste al ángulo de 49,46. Ahí me perdí. El ángulo de 49,46 se tiene que usar una calculadora, ¿sí? Se calcula esto, menos coseno menos 1 de 0,65. O sea, es 1 dividido coseno. Claro, es 1 dividido el coseno de 0, O sea, sería 0,65 dividido coseno de qué. de 0,65, si no me equivoco. Ah, ok. No, Listo. no te va a dar, no te va a dar. Ahí tenés que hacer la función inversa. Te va a agarrar la calculadora y tenés que tener un coseno a la inversa. No te va a dar, sino. O Ok, tenés que dale, buscar la busco ahora y. otra forma de hacerlo es buscar qué ángulo te da 0,65. Te puedes aproximar.
si pones coseno de No, 50. no, Nico, dejá, no. Lo busco de esta manera como me dijiste. Pero No quiero ser parte una, de una, perder tiempo. no, pero una cuestión, Rodrigo, si vos agarras y pones coseno de 50 grados, por ejemplo, el valor que te va a dar es 0,64, así que estás más o menos cerca. ¿Sí? Ok, dale. ¿Sí? Es por si no tiene que ser exacto el cálculo. Es más una relación. ¿Sí? Si nosotros calculamos esto que tenemos acá ahora, lo que tenemos acá nos va a dar la potencia reactiva, ¿sí? Nos está dando indicación de que es en bar. Bien, entonces la potencia reactiva es igual a 200 la tensión eficaz, que es tensión eficaz por la corriente eficaz, por 0,707. Acá nos faltaron dos números. ¿Sí? Esto es igual a 2000, esto sería, acá vamos a ponerlo más coloquialmente, así queda todo igual. Esto es igual al seno de phi. Y esto es 220. Estos son 2000 bar, ¿sí? Por la corriente que no la conozco, por 0,707. ¿Sí? Lo que estoy haciendo yo, el dato es, esto lo que me está indicando es que la soldadora esta de arco es capacitiva, ¿sí? Me está dando que tiene un valor capacitivo el ángulo ese. Al ser el ángulo negativo me está indicando que es capacitiva. Entonces, si yo... No quiere decir que no tengo una bobina dentro, ¿sí? Un transformador. Lo que pasa que entre toda la suma de todos los componentes me está dando que es más capacitiva que inductiva la soldadora. Entonces, si yo hago este cálculo y calculo la corriente eficaz, despejando, para hacerlo un poquito más rápido, la corriente eficaz me da que es 12,85 amperes. Si yo saqué todos los valores negativos, ¿sí? Porque como es una cuestión de las señales, de las funciones trigonométricas, hay la señal seno es par, así que yo pongo un ángulo negativo, un ángulo positivo, me va a dar el mismo ángulo, pero con el mismo valor, pero con el signo cambiado y demás. Por lo general lo que se hace es se calcula todo con valores positivos y después se fija uno si es capacitivo o no. En este caso el ángulo que me está dando, acá es menos, perdón, acá me olvidé del cero, el menos el negativo. Lo que le está indicando ese negativo es que la carga es más capacitiva que inductiva. Bien, acá es un número menos. Entonces si yo calculo ahora, es a la inversa del camino, tengo que calcular lo que es la potencia activa que me consume este equipo. Me va a dar que el valor es, si despejamos el seno, si tenemos el seno de phi de menos 0,707, ¿sí? Esto me va a dar un valor que es el menos seno negativo de 0,707 y esto me va a dar un valor igual a 45 grados más o menos, ¿sí? Bien, 45 grados. Si yo calculo la potencia activa, sabiendo que es con el coseno, la potencia activa es igual a la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno de phi, que es phi es 45 grados, este valor me va a dar que esa soldadora consume 2000 watts eficaces. Bien, entonces, nos faltó por último sí las luces que están acá que son de 0,66 kilowatt, perdón. Esto es lo que me está indicando que la potencia activa directamente es igual a 660 watts, ¿sí? Las lámparas son incandescentes, no tienen casi nada de componente inductivo ni capacitivo y toda la energía que yo les transmito se convierte en trabajo. Entonces ahora lo que deberíamos hacer nosotros para terminar, ya nos quedan 15 minutos, es sumar todas estas potencias, ¿sí? Tanto las potencias activas como las potencias reactivas. Para hacerlo un poco más didáctico, lo que vamos a hacer es agarrar y dibujar cada una de esas potencias, de esos valores capacitivos. Lo que me está diciendo en el primer caso, ¿sí? Si yo miro acá el motor me va a aportar un valor de 766 watts activos. Qué mal que lo digo, que escribí, 746.
746 watts, esto es el motor, color negro el motor, y una valor de potencia reactiva, ¿sí? Que es, como el valor del ángulo es positivo, es 0,75, me está diciendo que la carga es inductiva. Entonces, lo que voy a hacer es sumar hacia arriba, ¿sí? 656,3 volt-ampere. Bien, ahora, si miro, por ejemplo, la cuba de niquelado, ¿sí? La cuba electrolítica de niquelado, me está diciendo que consume en potencia activa, consume 1500 watts, ¿sí? Y que en potencia reactiva consume 1752 volt-ampere reactivos. Eso, ¿sí? Con flechas, si lo hacemos con una flecha roja, indica que son, vamos a ir un poquito más atrás, así que terminan todos en el mismo lugar, son 1500 watts en esta dirección, y son, como es capacitiva la carga, son, hacemos la flecha acá, son 1752 volt-ampere reactivos. Bien, algo similar sucede con la soldadora de arco, ¿sí? La soldadora de arco consume, si ustedes se fijan, habíamos encontrado que consumen 2000 watts. Voy a hacer un poco más cerca de esta, así podemos. Más prolijo también. Consume 2000 watts de potencia activa. Hacemos una flecha acá justo en el medio, un poco más larga que las otras, ¿sí? Indicando que consume 2000 watts de potencia activa y que tiene una potencia reactiva de 2000 volt-ampere. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que más o menos por acá tenemos 2000 volt-ampere. Si ahora nosotros sumamos todos estos vectores, ¿sí? Los que están en misma dirección se suman y los que están opuestos, ¿sí? Apuntando arriba y hacia abajo se restan, lo que vamos a tener son 746 watts más 1500 watts más 2000 watts. ¿Sí? Son 746 más 1500 más 2000. Eso nos va a dar un total de, vamos a dedicar algún otro color rojo, ¿sí? Así. Vamos a tener un valor total de 4000, perdón, me faltaron las lámparas. Sí, vamos a hacerlo con otro color. Las lámparas, por acá, me van a sumar 660 watts. Ahora sí, si sumamos todos estos valores, vamos a hacerlo con otro color. Si sumamos todos estos valores, nos va a dar los watts, o sea, la potencia activa que puedo utilizar mi equipo va a ser igual a 4006 watts. ¿Sí? Y ahora, si miramos la componente reactiva de mi equipo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es sumarle a los 656,3. Le tenemos que restar estos dos valores que están acá, ¿sí? Porque me estoy dando cuenta que mi carga es mucho más, la carga que le estoy mostrando a la red es mucho más capacitiva que inductiva. Entonces son menos 656 volt-ampere reactivos acá, ¿sí? Estos son volt-ampere reactivos. Son 656,3 menos 1752 menos 2000. Bien, eso 3000 menos 3095,7. debería ser, sí. 1752 menos 2000. Son menos 3095, entonces lo que tengo yo acá es una flecha, ¿sí? Que me está dando un valor de 3095,7 volt-ampere reactivos. Bien, o sea, esto es lo que puedo utilizar de la potencia que estoy pidiendo, es lo que yo estoy utilizando realmente, y esto se está desperdiciando, en realidad, entre comillas, desperdiciando en cosas que necesitan los componentes para utilizar. Bien, entonces, ¿cuánto es la potencia que yo le estoy pidiendo a la red? Es Nico, ¿qué? una consulta rápida. Lo que vendrían a ser los 3095,7 volt-ampere vendría a ser una corriente perdón, una tensión capacitiva. Una potencia capacitiva. Tengo una Perdón, una potencia potencia.
capacitiva, sí. O sea, Bien, listo. lo que está viendo la red es que mi carga es capacitiva, ¿sí? Listo, genial. Entonces, si yo sumo los dos vectores, los vectores se suman, agarro la punta de uno, lo pongo en el final del otro y de esta manera, lo que tengo es este vector que está acá. Vamos a hacerlo de otro color, así se interpreta un poquito mejor, porque si no se parece que están los dos solapados en el mismo color. Este valor que está acá. Esto que está acá es la potencia aparente que yo le estoy pidiendo a la red. ¿Sí? Y esa potencia aparente se calcula con el teorema de Pitágoras. Para poder calcular la potencia aparente, equivale a la potencia aparente es igual a la raíz, ¿sí?, de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Bien, esto es igual, si reemplazamos los valores lo elevamos al cuadrado, ponemos acá ponemos esto y acá ponemos esto. Este valor que está acá nos va a dar, son 4006 al cuadrado más 3095,7 al cuadrado, ¿sí? Raíz de ese valor nos va a dar 5801 volt amperes. ¿Sí? Yo a la red le estoy pidiendo esa potencia para poder consumir. Uno podría tratar de corregir los factores de potencia, los factores de, por ejemplo, en la cuba, podría ser que el factor de potencia este que está acá sea un poquito más elevado, ¿sí? Porque un factor de potencia 165 es un factor de potencia malísimo. Entonces lo que tendría que hacer yo para poder corregir esto, si mi carga es capacitiva, netamente capacitiva, lo que debería poner yo es un inductor. Una carga, un inductor de compensación. Por lo general es raro ver inductores es raro ver que las cargas en una red sean capacitivas, son más del índole inductivo porque hay motores y demás. Lo que se utiliza es algo que se llama compensación de potencia reactiva, ¿sí? ¿Qué es lo que uno hace en el trabajo? ¿Sí? Si ustedes ponen un motor en un tablero, por lo general tratan de corregir el coseno phi con un capacitor, ¿sí? Fíjense, tengo en este lugar una carga que es inductiva, es un motor, una representación de un motor, una resistencia y una bobina, y lo que hago es pongo un capacitor en serie, perdón, en paralelo, para corregir el coseno y hacer el mismo cálculo. Lo que hago yo en realidad, por ejemplo, acá tenemos un capacitor, ahí en la presentación, en el apunte les explica cómo es que se calcula un capacitor dependiendo de las tensiones que tenemos, ¿sí? Con el valor eficaz y demás. Esto es un capacitor de trifásica y lo que yo hago netamente es al poner el capacitor, como tengo una potencia reactiva, pongo un capacitor y lo que hago es que el coseno, el ángulo este, baje. Y de esa manera convierto más potencia, mi potencia reactiva la bajo y lo utilizo más en potencia activa, para no tener tantas pérdidas. ¿De acuerdo? Eso van a tener que leerlo solo porque se nos está acabando el tiempo. Después tiene el teorema de máxima transferencia, que cómo deberían ser las cargas para que toda la potencia se transforme en potencia activa. Y como vimos después las mediciones, algo que ya vimos, que son las conexiones continua, conexión corta y larga. Sí, está todo explicado en el apunte, que es tranquilo, con lujo de detalle, así que lo van a entender. Van a ver cómo se mide potencia del equipo, que es un batímetro o watímetro, según el caso, cómo es el alcance, cómo mide. Y acá hay algo que me faltó que no me guardo. Bueno, la presentación continúa después con algo que es más que por ahí en el día a día, lo que él hace en mantenimiento preventivo, lo que es permítame que voy a abrir el apunte, lo que hace en mantenimiento preventivo les va a servir más, que es como calcular el coseno de una carga inductiva,
que sea lineal. Por ejemplo, si no tienen equipos como estos, que son medidores de cosenos, que son cosímetros, se conocen como cosímetros los equipos que manejan el coseno phi, pueden utilizar el método de 3 voltímetros, que directamente utilizan un 3 voltímetros o un voltímetro con una carga conocida R, con una cierta potencia y disipación, y pueden calcular el coseno phi del equipo, ¿sí? Fíjense, léanlo tranquilos, si tienen alguna duda me explican, pero básicamente lo que están haciendo es ver la potencia reactiva y activa del circuito, midiendo 3 tensiones en el circuito, ¿sí? Y pueden calcular el coseno phi para decidir si un motor, porque conseguir un cosímetro o un cofímetro es medio difícil, con un banco de, por ejemplo acá en este lado tiene un banco de batería, ¿sí? En este punto de acá. Esto que está acá es un banco de baterías que disipan cierta cantidad de potencia. Tiene acá esto es sobre un interruptor, pueden calcular con los 3 voltímetros, conociendo las tensiones, pueden calcular cuánto es el coseno, ¿sí? Y si agarran y lo comparan con un medidor de coseno phi, les va a dar valores bastante aproximados, es un buen método y barato. Un multímetro en un taller cualquiera tiene, y les sirve para hacer mantenimiento preventivo, ¿sí? Para ver si un motor está consumiendo más potencia que tendría que consumir y demás, ¿sí? Bueno, gente, quedan 3 minutos, con eso terminamos, no me puedo extender mucho más porque ya se nos acabó la clase, así que bueno, me quedo acá para si alguno tiene alguna duda, pero ya terminamos, ¿sí? Pongo pausa. Ok. Un segundito.